Ok, ¿ya estoy? Okay. Buenas noches, bienvenidos a Enchufe. Hoy, 10 de diciembre de 2012, encantado de estar aquí y gracias a la ayuda de Led por hacer todo esto posible. Estamos en otro espacio más, otro enchufe más a la cuenta, cuente. Hoy vamos a tratar de tocar un tema bastante complejo y realístico a la vez, ¿no? Las críticas que se hacen a la CFE, pero también un contexto de la producción de energía eléctrica en México, principalmente porque hay mucha ignorancia sobre esto. Mucha gente tiene la noción de que la energía hidroeléctrica es la dominante, la que más se produce en este país, pero sin embargo no es así. En una primera instancia, em, vamos a poner alguna grafiquita muy rápida de cómo es que se consume la energía a nivel mundial de acuerdo a su origen, son fuentes renovables, si es nuclear, si es de carbón, si es de gas natural, si es de petróleo. Eh, bueno, en aspectos generales va a tener un crecimiento bastante proporcional. Digamos que el crecimiento de la utilización de cada uno de estos fuentes de energía ha ido aumentando progresivamente y para el 2025 se espera que sea prácticamente semejante al que tenemos ahora, con las pequeñas diferencias de que, por ejemplo, las energías renovables van a aumentar considerablemente, mientras que los combustibles basados en fuentes no renovables, son los fósiles, realmente van a decaer, a pesar de que el carbón va a ser el dominante, ¿no?, en el futuro próximo. En fin, en México, muy al contrario de lo que se piensa, las fuentes de energía son, en su mayoría, termoeléctricas. ¿Qué es una planta de energía termoeléctrica? Bueno, para hacerlo más sencillo, son todas aquellas plantas de producción eléctrica que utilizan combustibles fósiles, recursos no renovables, como puede ser el gas natural, como puede ser eh, el petróleo o el combustorio, que es un derivado de petróleo, son residuos que quedan de este. Y bueno, vemos que en términos generales la energía termoeléctrica es utilizada en un casi 70%, según datos de la Secretaría de Energía en el 2005, aunque en este año ya tenemos aproximadamente lo que vendría siendo el 70-80% de termoeléctricas en México. La hidroeléctrica en el 2005, por su parte, producía 22.6% de nuestra energía eléctrica mexicana. Las carbonoeléctricas, el 5%, las nucleares, la famosa Laguna Verde, el 3%, geotérmicas, solamente 2%, a pesar de que es muy viable, y las eólicas, que bueno, muchos dicen que la sustentabilidad y energías renovables, bueno, pues solamente se utiliza en un 0.0%, realmente muy poquito. Basándonos ya en estos datos, podemos entrar un poco más el tema, y en ese sentido vemos que en aquellas termoeléctricas, más del 50% son utilizadas lo que son el gas natural, en 17% de combustorio, que es lo que les digo, un derivado del petróleo, o los residuos que quedan de él, se utilizan para este combustible, 11% de los libres simuladas a gas natural, 14% de carbón, y solamente 0.30% de lo que se dice. Estas son las centrales termoeléctricas en México y su porcentaje de utilización de cada
recurso no renovable. En ese sentido, también tenemos que recordar la distribución de estas centrales eléctricas a nivel nacional. ¿Por qué es importante señalar esto? Bueno, porque realmente reflejan muy bien cómo es que está dividido nuestro sector energético. En realidad, si ustedes pudieran observar el mapa de México con estas características, con esta simbología, veríamos una gran cantidad de centrales hidroeléctricas y térmicas, y muy pocas de carbón, muy pocas nucleares, solamente una que está en Veracruz, algunas combinadas, claro, puede ser de carbón con hidroeléctrica, puede ser convencional térmica con carbón, en fin, pueden ser varias, ¿no? Y en Cerro Prieto, en Baja California, tenemos lo que son las geotérmicas, o la única geotérmica que hay en el país, que ya en este contexto actualmente produce casi el 4% de nuestra energía eléctrica nacional, superando ya inclusive a la Laguna Verde, que sigue rezagada en ese 3%. ¿Por qué? Bueno, pues porque no la utilizamos bien y porque nunca fue viable. Se abandonaba mucho el proyecto y no siempre se pone en funcionamiento. Es una pena, es una lástima este proyecto que en sus orígenes fue muy vanguardista, fue muy cosmopolita, pero a final de cuentas es una pena. Bueno, voy a decirles algunas cosas más sobre nuestro CFE, ¿no? Dicen que es una empresa de clase mundial. Aquí hay varios puntos a destacar del por qué nuestra empresa nacional o paraestatal se dice que es una empresa de clase mundial. Nosotros podríamos decir, no, CFE es una pendejada de empresas, hace puras tracas, los trabajadores son unos huevones, lo que tú quieras, ¿no? Los podemos criticar con datos, podemos criticar con argumentos sólidos de lo que están haciendo, pero en realidad todo esto de clase mundial tiene una connotación de unos certificados de normas ISO 9000 y 14000 que se les dio, se le otorgaron a esta empresa por calidad en el servicio. ¿Y por qué calidad en el servicio? Bueno, porque cumplían ciertos estatutos, ciertas características, algunos requisitos de continuidad, de calidad, de mínimo coste, aunque sabemos que no es así. Cada vez aumentan más las tarifas, pero vamos a ver por qué. En realidad las tarifas o los costes de producción por kilowatt en nuestro país, kilowatt por hora, si los comparamos con países de la OCDE, son muy bajos. Sin embargo, al hacer la comparación entre el coste de paridad por poder adquisitivo, podemos comprobar que no es así. Inclusive, si lo compramos así, sí, por la paridad con nuestro poder adquisitivo, estamos por arriba, el coste de la energía mexicana está por arriba de los Estados Unidos. Es más cara, aunque es mucho más barata, por ejemplo, que Inglaterra, que Francia, que la verdad es carísima ya. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que hay una censura en los datos, simplemente por el hecho de que se toma más en cuenta los costes internacionales y no los costes internos que, a final de cuentas, afectan a los ciudadanos mexicanos. Se dice que es muy barato, se dice que es muy viable, se dice que tiene una calidad alta, pero no se dice este detalle, ¿no?, de aumento del coste por paridad de nuestro poder adquisitivo. Bueno, siguiendo con el tema, hay algunos artículos que les sugiero que lean. Uno de 2006, de María Eugenia González, de Luis Beltrán y de Enrique Troyo, que se llama Potencial de aprovechamiento de la energía eólica para la generación de energía eléctrica en zonas rurales de México. Se lo recomiendo que lo lean, es un artículo bastante
metodológico y teórico, pero vale la pena, ¿no? En este artículo tienen la desgracia que como es de Caracas, no tienen el dato actualizado sobre nuestra producción de energía eólica, ¿no? Sin embargo, por su contenido científico vale la pena que lo vean. Bueno, teniendo esto en cuenta, pasamos a una crítica constructiva, no destructiva, sobre por qué no es tan viable la energía eólica en nuestro país. Nosotros hemos escuchado de agentes diversos que que la energía eólica es viable, es sustentable y es barata. Sí, lo es. Sin embargo, no podemos dejar de considerar que estas plantas de energía eólica tienen la desfortuna de producir contaminación visual y contaminación auditiva. Se ha comprobado en países desarrollados que también utilizan este sistema, que por supuesto no sustituye ni siquiera 2-3% de energía nacional. No son viables, aún y con las ventajas que tienen. Yo sugiero más, y ahorita les voy a decir por qué en unos cuantos minutos, que la energía geotérmica en México sería mucho más viable que la energía eólica. La energía eólica, su máximo potencial comprobado ya actualmente, es que solamente alcanzaría a producir el 14% de la energía total que se consume en México diariamente. Por lo tanto, realmente, y en términos de inversión, no sería bastante considerable, ¿no? Es bueno que se utilicen este tipo de energías renovables en lugares estratégicamente bien colocados. Nosotros conocemos el caso de la Ventosa, que en Oaxaca, que debería aprovecharse, que ya existe la venta, que es una primera, digamos, el prototipo que lanzó la CFE de central hidroeléctrica en nuestro país. Bueno, este intento que se hizo con ayuda del gobierno federal no ha sido exitoso, produce actualmente, y en términos generales, casi el 0.2% de energía nacional. Es muy poquito, pero creo que si se aprovechara la Ventosa, que es el lugar con mayor potencial a nivel nacional, sería mucho más productivo. Hay una tabla muy interesante, no sé si ahorita la puede poner, es la número 8.2, donde se hace una comparativa de los costes de inversión en lo que viene siendo los tipos de centrales eléctricas en México. Esto es para el año 2013, puede haber cambiado, puede haber subido, puede haber bajado. Y vemos que la energía eólica, por ejemplo, con un coste aproximadamente de 14,325 pesos por kilowatt para el año 2003, es todavía más alto que la geotérmica, con solamente 13,944 pesos por kilowatt en ese mismo año. Si ustedes se fijan, las termoeléctricas son viables en términos de costes. Las hidroeléctricas no lo son, aunque se estén aprovechando. Y bueno, nucleoeléctricas aún mucho más caras que estas, ¿no? Para México, creo yo, desde mi punto de vista, que se tiene que aprovechar la geotérmica, y ya se está utilizando en casi el 4%, como se ha mencionado, y creo yo que si se estudia bien, podríamos tener una fuente inclusive que puede llegar hasta el 50% de nuestra energía nacional producida. Sin embargo, este dato aún no existe. Lo que sí existe y lo que sí sabemos
es de que tenemos varias zonas o campos geotérmicos en los cuales se pueden aprovechar estos recursos. Y nada más por decirles uno, en Paté, en el estado de Hidalgo, hay una de potencial de aprovechamiento. La energía geotérmica, para los que no sepan, es aquella energía que se extrae de los subsuelos, los famosos mantos con aguas termales, que en México se han aprovechado mucho para balnearios. Muchas de estas zonas tienen una potencialidad enorme de extracción y producción de energía geotérmica. Increíble pero cierto. El mecanismo de la extracción, si Ed nos puede poner la imagen 11, es interesante. Nosotros tenemos lo que es una reserva de agua termal, generalmente a 3 kilómetros máximo, porque si no, no sería viable económicamente. Y se extraen estas aguas con unos tubos, se elevan a la superficie terrestre, y en la superficie terrestre se hace un intercambio entre aguas frías y aguas calientes, estas aguas termales, dentro de una turbina. Es así como se genera esta energía eléctrica, geotérmica. Tampoco contamina, podríamos decir que en términos visuales tampoco es tan fuerte, y en términos de contaminación auditiva tampoco lo es. Las turbinas de esta central generalmente se encuentran cerradas, herméticas, entonces no hay una contaminación auditiva como sí lo hay en la cuestión de centrales eólico-eléctricas. Sin embargo, creo que el tema da para más. Ustedes han escuchado las generalidades. Nuestro país se mueve gracias a energía no renovable, combustibles fósiles. El 80% de nuestra energía nacional producida actualmente es a base de combustibles fósiles, a pesar de los esfuerzos del gobierno por crear más hidroeléctricas, de crear más geotérmicas y de expandir en la Ventosa y en zonas de Oaxaca y Tabasco la producción eólica o de energía eólica. También tenemos que considerar el aumento de los productores independientes a partir de una reforma en el 92 que ha traído como consecuencia que agentes privados, que aunque no esté estipulado por la ley aún, se va a estipular con la reforma energética, se están beneficiando de este negocio de la energía eléctrica. ¿Cómo? Bueno, yo pongo una central, digamos, termoeléctrica, le digo a la CFE, hazme un contrato, produzco energía, y yo le vendo a la CFE la energía que yo produzco. Es un negocio, y es un buen negocio, de verdad. Se expandió de haber sido 5% en el 92 a 30% en este año. Es decir que más del 30% de energía eléctrica mexicana no la produce la CFE. La producen agentes privados, podemos decir, con un convenio o en un convenio con la CFE. Nuestra situación actual es un camino seguro a la privatización, pero hay que entender que la privatización, al entrar en el libre mercado y en el libre intercambio de este juego de la oferta y la demanda, va a provocar serias repercusiones para nuestra empresa de clase mundial. Ya hay algunos ejemplos y experiencias de lo que ha pasado con la producción eléctrica en base a privatizaciones. En California, salió muy recientemente en el estado de California, en Estados Unidos, apagones a la postre de la privatización que duraban entre 20 y 100 horas. ¿Por qué? Simplemente porque se especula con el precio
haciendo que este aumente y que la producción no sea distribuida homogéneamente. Afortunadamente México no ha tenido ese problema. Tenemos apagones por las lluvias, tenemos apagones por inundaciones, tenemos apagones en amplias etapas del año, pero nunca hemos tenido la desfortuna de haber tenido condicionada nuestro consumo eléctrico, y tampoco estos cortes de un día sí y un día no, como pasa aquí en México con el agua. En países de Sudamérica sí ha pasado, les ha afectado a consideración esto. Afortunadamente en nuestro país la situación es diferente, pero tenemos que considerar todos estos datos. Hay más que tratar, pero me parece que con esto es suficiente. Es una síntesis de una amplia gama de artículos. No más para contextualizar, hay un investigador aquí en Guadalajara, para aquellos que tengan o que vivan aquí en el estado de Jalisco, el señor Manuel Montenegro, da a las 7:30 horas en el sistema jalisciense de radio y televisión un programa sobre las energías, ¿no? O la producción de energía más bien. Entonces está interesante, se lo recomiendo, yo lo he escuchado y el señor es un especialista. Si les interesa, yo mismo podré grabar los programas y los paso por correo. En fin. Voy a ver el chat de sitio. Espera tantito, voy para allá. Aquí está. Dice Perro Zombie, completamente de acuerdo, pero tanto se especula con energía y se encarece para sacar ganancia. Efectivamente, ese es el problema. Dice Racón, ¿cómo es posible que las empresas se autorregulen? En el plano de la energía es muy difícil. La privatización de los recursos naturales y los recursos que son fundamentales para la ciudadanía, como es el agua, la luz, los teléfonos, las telecomunicaciones, tenemos el serio problema de que no se regulan, y principalmente es debido a que no hay ninguna gente que les diga contrólense. Nadie los controla. Ellos hacen lo que quieren, piensan que la energía y el agua y lo demás nunca se va a acabar, que el petróleo nunca se va a acabar. En el caso de las petroleras privadas del mundo, y terminan acabándose su petróleo y después llorando porque, ay no, es que no había regulación. Llegan los neoliberales y dicen, privaticen todo porque no había regulación. Así es la cuestión. Dice FreeU, CFE, una empresa de clase mundial. Yo lo digo, se le acreditó por la calidad que tenía o que tiene, la buena calificación que dan los ciudadanos, pero hay que tomar esto en cuenta. Lo de la paridad por poder adquisitivo creo que es un dato importante y que no se toma en cuenta en las estadísticas más importantes, ¿no? Están platicando por acá, dice Black Death, que apagones por no pagar de luz. Creo que sí, y en países empobrecidos en el siglo XX como Brasil podríamos decir que era una situación que se daba muy seguido, ¿no? En Ron, dice Racón, bueno, están platicando, dice Antenita, yo quería esas estufas, pero no me llegaron el precio. No sé qué están hablando acá. Geo favorece la energía geotérmica, ¿por qué será? Sabe. Ese no es un pillo. Gracias, Frijol, gracias, Canauta. Bueno, vamos arriba. Creo que hay más comentarios por acá. Totalmente de acuerdo, la energía eólica no es sustentable ni natural ni económicamente. Ya lo dije, produce contaminación auditiva y visual. Ese es el gran problema de la energía eólica. Dice Ángel Bagdet, no son muy careros los de la CFE. Lo digo, para estándares internacionales no es, para estándares mexicanos sí lo es. Ahí el gran dilema que tenemos los mexicanos. El famoso PPP, Power Parity Purchase, sí, exactamente.
Buenas noches. También a este stream, su patrón Peña le rebajó de esos paga de 5%. Pues a mí no me paga Peña, pero si tú dices, pues bueno. A ver, ¿quién más está por acá? Recuerdo que nota. Hay que ser de nuevo. ¿Qué hay de nuevo yacimiento de petróleo que se ha descubierto recién y que FK dio a conocer? Pues es inviable explotarlo, que no se hagan. Ya cuando sea viable es cuando petróleo mundial ya se está extinguiendo, ¿no? Ponte unas ruedas de Pitbull, dije, vale, no, pues está Dead, digo, yo no puedo, pero si Dead quiere, pues las ponemos, no hay bronca. Bueno, aquí ya acabé con los comentarios, voy ahí arriba, si hay otro comentario lo leemos. A ver, bueno, está, Free You, bueno, se me fue la página, espérame tantito. Me dice Free You que ja, contaminación auditiva. Pues sí, a pesar de que hay avances en energía eólica que dicen que ya no contamina tanto en ese sentido, pero es un hecho, realmente sí contamina. Eh, si estás cerca de una em, planta eólica, te vas a dar cuenta de que el ruido es insoportable. Y tal vez alejándote un poco de ella, ya no se escucha tanto, pero aún así es un hecho. Se produce y punto. Una nota para cerrar. Geo favorece la energía geotérmica, ¿por qué será? Sí, es Geo. Bueno, me despido. Fue un programa un poco precipitado, no estuve leyendo, eso es un avance. Espero que el próximo tampoco lo haga, porque se pierden muchas ideas y a veces uno de cosas que la verdad ni siquiera tienen nada de caso. Agradezco a él también que nos haya dado la oportunidad en este espacio y la próxima semana traemos a colación algún otro tema de su interés. De mi parte sería todo. Les mando un saludo a todos, cuídense mucho y no se desvelen.